El título de la predicación del día de hoy es Jesucristo es el Maestro. ¿Sí? ¿Cuántos quieren conocer a Jesucristo como el Maestro? Relacionarnos con Jesucristo del Maestro. De repente queramos que Jesucristo solamente es el Señor o solamente el Salvador, pero aquí voy a colocar un poquito el énfasis de que Jesucristo sea el Maestro. Vamos con el primer punto, oyendo al llamado. Nos dice Mateo 4, 18 al 20, dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes sociales, le siguieron. No, las redes de peces. Ay, Dios mío. Ya. La pregunta es, ¿has oído el llamado de Cristo? Simón y Pedro nos representan en la recepción del Evangelio de Dios. Cristo pasaba por allí, Cristo pasa por las calles de Calama y está diciendo: venid a mí, que os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Así que, ¿has oído su llamado? Si has oído su llamado, déjame decirte que eres bienaventurado. Si atiende su voz, porque hay algunos que oyen el llamado, pero se hacen los cuchos. No, si Dios me llamó, ya, pero le estás haciendo caso. Entonces, tienes que oír el llamado de Cristo, pero también hacerle caso al llamado de Cristo. Este encuentro con Jesús les cambió la vida, les cambió la misión de vida, porque ellos tuvieron un encuentro con Jesús, el Maestro. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano y hermana. No tener un encuentro con normas legalistas, sino más bien encuentro con una persona, y esa persona se llama Jesús. Yo necesito tener ese encuentro con nuestro Jesús. No sé si tú también, pero yo sí estoy seguro que necesito tener un encuentro con nuestro Maestro. Segundo punto. Entonces, facilito. Jesucristo camina, dice: venid en pos de mí, hay que oír, ¿no es cierto? Y seguirle. Ahora, un segundo punto es acercándose a Jesús con el corazón incorrecto. Nos sirve de ejemplo lo que encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 14 y 15. Viniendo ellos, le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Ok? O sea, en otras palabras, se acercaron con lisonjas, se acercaron tirando flores. Tú, maestro sabio, maravilloso. Es como cuando la hermana te dice: ¿cómo me quedó el vestido? Te queda estupendo, era una mi universo, ¿no? Ya, exageré. Y estoy diciendo no porque Jesús no fuera digno de esas palabras, sino quienes estaban diciendo estas palabras, que eran los herodianos. Ok. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Más él, persiguiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. ¿Qué es lo que yo quiero destacar en este pasaje? Es que ellos se acercaron a Jesús, pero con un corazón equivocado. Ahí estaba el mismo, el mero, el Maestro. Era una oportunidad de oro el hecho de tener un contacto con Jesús. Y ellos se acercaron, ¿para qué? Para hacerle una pregunta a Jesús. Pero lo hicieron con el corazón equivocado. Y ese es el problema. Por muchas palabras bonitas que le dijeron a Jesús, eso simplemente era lisonja. ¿Sí? Es una alabanza falsa. La pregunta es, cuando tú te acercas a Jesús, ¿te acercas a Jesús con el corazón correcto o con el corazón equivocado? Si tú vienes al culto, ¿te acercas con el corazón correcto o con el corazón equivocado? Aquí hemos hecho una reunión en el nombre de Jesús
y hemos invocado su nombre. Y Él prometió que donde están reunidos 2 o 3, Él estaría en medio de nosotros. Jesucristo está aquí de un lugar, de una manera especial y diferente. Pero si tú estás así, vamos a ver si está buena la prédica. No, la alabanza estaba más o menos, nomás sí. Le ponen color. He escuchado mejores. Entonces, si tú estás con ese corazón, ¿qué puede ser? Te puedes estar perdiendo la oportunidad. Necesito la oportunidad. Yo soy el primero que necesito la oportunidad de decir, Jesús, no quiero perderme la oportunidad de tener una cita contigo, congregacional también. No solamente privada, sino también congregacional como la que hacemos en este momento. Así es que la actitud de los herodianos tiene que servir como advertencia para nosotros, para que nos aseguremos de acercarnos a Jesús con el corazón correcto. Ayúdanos, Señor, a oírte con la actitud correcta. Oír para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de ser. Sepa usted que tiene usted una forma de pensar, usted tiene una forma de sentir y una forma de ser. Pero si tú tienes un contacto con Jesucristo de Nazaret, ciertamente tú estás llamado a cambiar en tu forma de pensar, tu forma de sentir y finalmente tu forma de ser. Claro, y tenemos que aprovecharla. Porque usted está con Jesús, sí, y Jesús cambia las vidas, sí y no. ¿Cómo que sí y no? Pregúntele a Judas. Judas era bueno para la uña. Usted sabe lo que es bueno para la uña, ¿no? Está bonito esto. Andaba agarrando lo que no era de él. Y era apóstol, y era discípulo. Y él se mantuvo en esa. Jesucristo cambia a las personas, puede cambiarla. Puede cambiar. ¿Jesucristo puede cambiar tu vida? Puede. Pero si estás con la actitud de Judas, ¿de qué le saco provecho yo a Dios? O decir, Dios mío, ¿qué puedes tú hacer por mí en términos de que yo rindo mi vida a ti y yo quiero cambiar? Necesito cambiar. Si soy bueno para la uña, por ejemplo, en el caso de Judas, ayúdame, Señor, a dejar ese mal hábito. ¿Sí? Entonces Jesucristo puede, de que puede. Que puede. Y yo quiero que pueda en tu vida y en mi vida especialmente. Amén. Amén. ¿Tienen la disposición correcta? Jesús enseñó a este respecto con la parábola del sembrador, donde una misma semilla representa la palabra de Dios y los distintos terrenos representan distintos corazones en los cuales cae la semilla. A ver si tú te identificas con uno de estos terrenos. Miren, primero, la semilla que cae entre pedregales es aquella que yo recibo con gozo la palabra, pero es de corta duración porque viene la prueba y la aflicción y no la soporta. Estuvo bonita la prédica, la pasé bien, estuvo entretenida, el Señor me habló, profundizó, la escritura me tocó, oh, qué bonita la prédica, día miércoles, ¿no es cierto? Pasa una prueba, no, yo ya no soy cristiano, yo no sirvo para esto. Ese. Oye, tú recibiste la palabra, pero fue entre pedregales. No resulta bien. Otra es la que cae junto al camino, que es aquel que recae la palabra. Explicaciones de Jesús, no es mía esta. La palabra del reino que cae, la oye, pero no la entiende. Aquí estamos hablando de entendimiento. Imagínate que tú escuchas una prédica y después, ¿cómo estuvo? Sí, pero no la entendí, pero me gustó. No, ¿estás entendiendo la palabra de Dios? ¿La entiendes? Y el entendimiento tiene que ver con algo cognitivo. ¿En qué sentido? Que el proceso del aprendizaje está involucrado el razonamiento y también está involucrado los sentimientos. Entonces, si tú tienes malos sentimientos o tú tienes fijo una idea muy determinadas, erradas, y viene la palabra de Dios que va en contra de esa palabra errada que tú tienes, y tú te mantienes firme a tu forma de pensar errada, ahí tú no lograste entender. No lograste. Entonces, Señor, a veces yo tengo problemas cognitivos. ¿Sí? Entonces, necesitamos, Dios mío, por favor,
ayúdame con los problemas cognitivos, de falta de memoria, de tener sentimientos equivocados. Vamos a suponer que te cae pésimo el predicador, no este, sino otro. Bueno, ya, yo. Y te caigo, va a predicar, ¡oh, qué lata! ¡Qué lata! Me cae gordo. Justo yo quería palabra de Dios y vino este a predicar. Oh. Bueno, vamos a ver lo que se recibe nomás. Ahí si tú tienes, ese es un problema cognitivo. Porque quizás puedas tener un problema con el mensajero, pero ¿qué tal si el mensaje era correcto? ¿Me entiendes? Entonces, Dios mío, ayúdame a ser de aquellos que entienden y entienden bien. Entonces, oigo, sí, pero también entiendo. Sí, oye, Jesucristo es maravilloso, porque esta parte es de Jesús. Bueno, otro es el sembrado entre los espinos. Representa al que oye la palabra, pero los afanes por las riquezas de este mundo ahogan la palabra y la hacen infructuosa, no rinde el fruto esperado. La palabra se debe oír con fe. Lo contrario es el afán que ahoga el mensaje. Inflación, crecen los espinos de los afanes por lo económico. Sí. ¿Cuántos han ido a la fe? ¿Cuántos cuando echamos a la benzina al auto? Y sigue subiendo la tontera y sube. Y el bolsillo no alcanza. ¡Ay, Dios mío! Tenemos que ir a la célula. ¡Ay, Dios mío! Pero me cuesta tanto ahora porque tengo que echarle benzina al auto y ahora hay que ir a la célula. Mejor no voy a la célula, mejor voy a Zoom. ¿Sí o no? Porque Zoom me lo ahorro la benzina. Ay, Dios mío, cómo lo económico, el afán por las riquezas puede arrastrarnos. Y el afán es contrario a la fe, porque es preocupación. Entonces, no digo que no tengamos que trabajar, porque si no trabajemos entonces, este quiere ser como los pajarillos del campo, no, que no quiere trabajar. No, no es eso. De que hay que trabajar, hay que trabajar. Pero otra cosa es que el afán ahogue la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, alguno tendrá preocupaciones económicas que son tales que te dejan, que atacan a tu fe, que atacan tu identidad, que tú ya no quieres ni congregarte. ¿Por qué? Por problemas económicos. Entonces, esa es la estrategia del enemigo. Entonces, te doy problema económico. Ay, Dios mío. Entonces, son los afanes los que nos pueden arrancar de Cristo. Alguien diga ay, o yo nomás digo ay. Sí, porque con la inflación dice, ay, esta palabra de este tiempo, sí, Jesús. Esta palabra es para este tiempo, Dios mío. Permíteme, Señor, más allá de la inflación, seguir confiando en ti. Amén. Amén. Dios nos ayude. Nos dice Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, ¿oyes la palabra? Sí. ¿La entendiste? Y ese es el tema. Hay que entenderla, porque no es como algo mágico. Que yo escuché la palabra de Dios, no la entendí, pero va a producir su efecto. No, es oír y entender. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Ya, vamos. Oye, entiende y da fruto. Primer punto, oye. ¿Están oyendo? ¿Sí? Ella está oyendo, ella dijo que sí. Ok. ¿Entienden? ¿Se entienden? ¿Y dan fruto? Eso para después. Ahí vamos a ver si queda fruto. Ok. Se trata de que oigamos al Maestro Jesús, entendamos al Maestro y demos fruto conforme a su palabra. Ok. Ejemplo. Mateo 18, 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahí Pedro se la dio de canchero, ¿no? ¿Sí? Y dijo, no. Ya, ay, Dios mío. Ya. Y dijo, Señor, yo que soy tan generoso, que soy tan bueno para perdonar, ¿habrá que perdonar 7 veces? Y Jesús lo corrige. Sí, no te digo que 7, sino 70 veces 7. O sea, 490 veces. ¡Wow! Eso
Y eso es la palabra dada por Jesús. Hay que perdonar 70 veces 7. ¿Lo entiendes? ¿Cómo lo entiendes? ¿Qué entiendes? Yo entiendo que hay que perdonar siempre y que hay que ser generoso en el perdón. Entonces tengo que perdonar y me conviene perdonar para que Dios me perdone. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos enseñó, Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Así que si yo quiero ser perdonado mucho, tengo que andar perdonando mucho también. Así que a todos los que están en este grupo los perdono. A eso ya también los perdono, ya a los tres. A todos los perdono. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Sobre todo a ti. ¿Qué pasa con la hermana? No. Entonces los perdono, nos perdonamos todos. ¿Por qué? Porque así tiene que ser un estilo de vida. Porque si no voy a andar con rencores. Ya que el hermano se equivocó, que la hermana se cayó. Y voy a andar haciendo cuentas que al final atan mi alma. Entonces lo mejor es, te perdono. Te perdono. Amén. Amén. Primer paso, oímos que Jesús es el maestro. Oímos que según el maestro debemos perdonar 70 veces 7. Segundo paso, entendemos lo que quiso decir. Y tercer paso, lo ponemos en práctica. ¿Sí? De eso se trata. Seguir a Jesús. Oír, entender y ponerlo en práctica. ¿Sí? Así que perdona a tu suegra, hermano. No, ya palabra mayor, hermano. Perdónala. No, hay que perdonar. Hay que perdonar. Yo la perdono, ella vive en la Ligua, así que está bien allá. Espero que no esté viendo. Ok, sigamos. Ya. Entonces, oír, entender y rendir frutos. Hay quienes fallan en el oír. ¿Qué dijo qué? Ya. Hay que fallan en el oír. Cuando te meten conversación en medio de la prédica. No digo que alguien esté conversando en este momento. Pero si alguien está conversando, no escuché la prédica. ¿Ok? O cuando hay mucho ruido. Y sobre todo cuando hay un ruido del alma y del espíritu. Porque de repente puede haber un silencio absoluto, pero tú puedes estar muy activo en tu alma. ¡Ay, la plancha! ¿Dejé enchufado el gato? No. ¡Ah, la plancha! No. Entonces, ahí estás atento y no estás escuchando. ¿Por qué? Porque tiene mucho ruido en tu interior. Entonces, esto de oír, no solamente es el oír sino que el oír del espíritu también. Entonces, primero, oír. Otros fallan en el entender, como le decía anteriormente. A veces podemos tener una serie de obstáculos de nuestro mundo interior, de tener pensamientos muy arraigados, equivocados, sentimientos muy arraigados y equivocados que nos dificultan el hecho de poder entender. Dios nos ayude con aquello. Y otros que producen frutos conforme al contenido de la semilla. ¿Sí? Ok. Lo importante en este punto es oír con el corazón correcto. No solamente esta prédica, sino esto es como un aprendizaje de vida. Señor, ayúdanos a oír con el corazón correcto los mensajes que tú tengas para mí. Amén. Examinándolo todo, reteniendo lo bueno, teniendo un corazón amigable, ¿no? Sí, tercer punto, que vamos ya, dice la misión de la iglesia. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Dice así, y la letra está súper chiquitita porque van a estar todos los versículos, escuche. Es un mismo versículo, dice así. Por tanto, id, enseñad. La Biblia del Oso 1569. Ok. Por tanto, id y doctrinad. Biblia de Cántaro 1602. Por tanto, id, enseñad. Reina Valera 1865. Por tanto, id, enseñad. Reina Valera 1868. Por tanto, id y doctrinad. 1909, Reina Valera. Por tanto, id. La de 1960, por tanto, id y haced discípulos. Y la Reina Valera Gómez dice, por tanto, id y enseñad. ¿Se dan cuenta que durante casi 400 años ese versículo decía, id y enseñad por casi 400 años? Pero en 1960 hubo un cambio y dijeron, id y haced discípulos.
Y después la Gómez dijo, no, volvamos a lo que correspondía, que era ir y enseñar. ¿Es lo mismo enseñar que hacer discípulos? No, no es lo mismo. La pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Ir y enseñar o ir y hacer discípulos? Según esta evidencia textual. Bueno, vamos a ver. Bueno, no es un versículo secundario, sino uno muy importante en el entendimiento de la misión de la iglesia. Ahora le explico el cambio. ¿Pero por qué cambiaron eso de la 1960? Le voy a tener que explicar una historia larga, pero se la voy a abreviar. En el monte Sinaí estaba sentado un monasterio, Santa Catalina. El sajón Constantin von Tischendorf en 1844 lo visitó por primera vez y halló los restos de un códice. Un códice es un libro escrito a mano, ¿sí? No es papiro, no es una hoja suelta, sino que es un libro. ¿Okay? Luego realizó otras visitas buscando los restos de este códice. ¿Dónde estaba físicamente este códice? Estaba en la basura de este monasterio. ¿Y por qué estaba en la basura? Porque aún los propios monjes decían, este códice está mal. Pero no lo podemos destruir porque en este códice está escrito el nombre de Dios. Y sería una blasfemia destruir este libro. Así que lo mejor que podemos hacer es dejarlo en la basura. ¿Sí? Entonces Tischendorf fue y lo pidió prestado. Pero lo pidió prestado al estilo británico. Lo pidió prestado, pero no lo devuelvo nunca. ¿Okay? Entonces, lo pidió prestado, nunca lo devolvió. Y luego este texto fue traducido al inglés por Westcott y Hort. Uno era predicador, otro profesor universitario, y ambos pertenecían a una secta que le gustaba cazar o andar detrás de los fantasmas. Esto es verdad. Ok. Y publicaron en inglés en 1881, ¿no es cierto? En inglés, que sirvió de base para este versículo que dice ir y hacer discípulos. Ese es el origen turbio, y más turbio porque no tengo tiempo para dar más detalles, pero el origen de ese versículo modificado en la 1960 tiene un origen bastante cuestionable. Ok. También esta traducción de Westcott y Hort ha sido utilizado por sectas, ¿sí? Como la de los testigos de Jehová. ¿Sí? Pues de ahí, de la de Westcott y Hort, viene el texto de la testigo de Jehová. La Reina Valera en general se basa en textos previos a los de Westcott y Hort. Pero de repente miraba para el lado y decía, bueno, voy a copiarle a lo que dice Westcott y Hort. Ok. Y de ahí que se produjo ese cambio. ¿Eso cuándo? En 1960. Ok. Un ejemplo de traducción basada en Westcott y Hort. Dice así, la Biblia textual, Marcos 9:29. Le dijo, esta clase no sale sino con oración. ¿Sí? Entonces, refiriéndose a demonios, la Westcott y Hort dice, esta clase no sale sino con oración. Una traducción previa a la de Westcott y Hort dice, y les dijo, este género de demonios con nada puede salir sino con oración y ayuno. Reina Valera, 1865. Vamos a suponer que el ayuno es una herramienta de guerra, un instrumento de guerra, un arma de guerra. ¿A quién le interesaría a las tinieblas? ¿Cuál traducción? ¿La que te dice que no ayunes o la que ayunes? La que ayunes. ¿Por qué? Porque si dice, este género sale con oración nomás, oro nomás, y no lo saco nada. Pero en cambio, si la instrucción dice, hey, esto sale con oración y ayuno, estoy sonado, tengo que ayunar. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta qué importante es qué versión, qué traducción de la Biblia elijo o no? En una traducción se nos enseña a ayunar para enfrentar a los demonios de alta complejidad, en la otra versión no.
Volviendo a nuestro tema, nuestra misión se basa en lo que enseña la Biblia, y si nos modifican la Biblia vía traducción, también nos modifican la misión. Entonces, ¿de dónde viene esto de ir y hacer discípulos? De un texto desechado en la basura, por errores que tenía, de un texto robado con intereses políticos y traducido por dos cristianos que practicaban el ocultismo, y que, cristiano entre comillas, ¿no? Y que ha servido de base para las traducciones de sectas, entre otros defectos que, insisto que por razones de tiempo no puedo mencionar. ¿Es lo mismo enseñar que hacer discípulos? Y ahora desarrollo, no. En la práctica no. En 1960, particularmente, es coincidente, ¿no? Este versículo siguió la tradición de Westcott y Hort, y fue precisamente en esta década que hubo un cambio profundo en el cómo y en el qué de la misión de la iglesia. El hacer discípulo, dijo, bueno, ahora es hacer discípulo, y se plasmó en trabajo en casas, células, grupos de discipulados, cuyo propósito principal es formativo. Esto es hacer discípulos. Persigue como ideal a proseguir que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas. Se trata de ser cristiano no solamente en las reuniones de la iglesia, sino en todas las áreas de la vida, 24/7. ¿Usted está de acuerdo con todo esto? Yo sí. Estoy de acuerdo y esto es positivo. ¿Qué es lo negativo de este mismo proceso? Ya que la misión de la iglesia ya no es enseñar, esto golpeó abortando institutos bíblicos, clausurando estudios bíblicos para los feligreses, porque dejó de importar el estudio serio de la Biblia para alcanzar la verdad. Ahora el estudio, si lo hay, es más básico, simple, que pone énfasis solo en lo práctico. En ocasiones incluso este sobreénfasis llegó a ser antiteórico, en un llamado a no estudiar la Biblia. En los 80, yo era chiquitito, y en esta misma comunidad se enseñaba que no había que estudiar la Biblia. Así se enseñaba. Y si tú estudias la Biblia, eres cabezón. No seas cabezón, pues. ¿Cómo se te ocurre andar estudiando la Biblia? Aquí, pues no, este templo no existía, pero me refiero al grupo humano. ¿Por qué? Porque lo único que interesa, se decía en aquella época, y ese era el problema, lo único que interesa es que vivir la Biblia. Vivir la Biblia, ya, pero ¿cómo yo voy a vivir la Biblia si que no la conozco en serio? ¿Me entiendes? Entonces nosotros debiéramos poner atención a ambos desafíos. Y eso es lo que yo quería hacer. Para un desafío necesitamos estudiar la Biblia. Y ahí tenemos una respuesta como congregación. Y nuestra respuesta como congregación se llama Escuela Bíblica Ministerial Doctrinal, que por 4 años te trata de enseñar de Biblia y de doctrina. 4 años. Ya, nos reunimos los jueves, estamos matriculando hasta antes de abril, estamos ya a punto, y el primero de jueves de abril hacemos la escuela, comenzamos la escuela. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿que hay que estudiar la Biblia? ¿Están de acuerdo? Hay que estudiarla. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado con lo teórico. Pero también tenemos otra instancia que también para nosotros es sumamente importante. Y esa instancia se llama discipulado o célula. ¿Por qué? Porque ambas cumplen un rol específico y diferenciado. Se lo explico. Si tú solamente estudias la Biblia y Cristo no es formado en ti, puedes ser un maravilloso y excelente fariseo que sabe de la Escritura, pero tiene una vida ay. Entonces, no basta solamente leer la Biblia y estudiarla. Es porque sería un excelente teórico. Sí, aquí la Biblia dice que hay que tratar bien a la esposa como vaso más frágil. Y la palabra griego para frágil es esto y lo otro. Yo sé el versículo, me lo sé de la memoria. Pero trata a la mujer como vaso más frágil. No, mi mujer es como Neymar. ¿Cómo? No la toco y se lanza. ¡Ay, la pierna! Yo no la toqué. Oye, y uno le consulta ya, pero ¿la estáis tratando? ¿Cómo la tratas? ¿Y la estás tratando mal? Pero no, él sabe de memoria el versículo. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿que hay que estudiar lo teórico? Hay que estudiar lo teórico. Pero ¿basta solamente lo teórico? No. Porque después tenemos que tener otras reuniones pequeñas que nosotros llamábamos células, que nos reunimos. Ya, y la palabra de Dios, ¿cómo usted va a estar?
respecto de este versículo? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? Y si el asunto es un poquito más delicado y más complejo, el líder de la célula se reunirá uno a uno con el marido. O sea, a ver, ¿cómo la estáis tratando? Ok. Que ya uno ya llegó a una edad que ya no tiene paciencia. Ya. Oremos para que el Espíritu Santo se añade y ahí es donde se investiga cuál es la causa raíz de tu que no estés tratando bien a tu esposa. Entonces, por eso se requieren dos instancias. ¿Se da cuenta? La enseñanza teórica y la enseñanza práctica. ¿Me sigue o no? ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Ya. Ahora, en la iglesia del primer siglo no habían institutos bíblicos porque eran innecesarios. En un instituto bíblico te van a enseñar idiomas hebreo, griego, cultura hebrea, neotestamentaria, geografía bíblica, pero el que estaba ahí es como que yo haga un curso de hablar chileno. ¿Necesito el curso para hablar chileno? No, pues, porque yo sé y lo manejo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo soy parte de esta cultura. Entonces, por eso hay algunas cosas que los institutos y escuelas doctrinales como la nuestra, muy modestamente nosotros, tratamos de ¿qué? De suplir esa desventaja que tenemos respecto de los cristianos del primer siglo. ¿Sí? De tratar de enseñarles la Biblia. Que ellos tenían una ventaja natural por ser parte de esa cultura y de esa época. Así que lo intelectual contaban con grandes ventajas y así podían enfocarse en la vida de iglesia, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, reuniéndose solo en las casas. ¿Uno puede ser cristiano y fallar en lo teórico? Sí. Cuando fallamos a Dios en amarle con toda la mente. La Biblia te dice, no sé si tú sabes, de que tienes que amar a Dios con toda la mente. ¿Sí? El problema es cuando tú no amas a Dios con toda la mente. Iglesia emergente, evangelio de la prosperidad, secta, falsos cristos, ideología de género, feminismo y un largo, etcétera. Si entendemos que el discipulado es un proceso formativo que forma carácter, hay cristianos que están siendo formados por medio del entretenimiento ideológico, de tal manera que su forma de pensar es incompatible con la fe cristiana. Y esto se debe a un fallo en lo cognitivo, que es una facultad de procesar la información que incluye la atención, la memoria, razonamiento y sentimientos. Si ves videos de TikTok, estás siendo discipulado, disminuyendo considerablemente tu capacidad de atención a larga duración. Oiga, aburrida la prédica, duró 20 minutos, qué larga. Sí, pues si estáis viendo TikTok todo el rato, obviamente 20 minutos va a ser largo para ti. Y no solamente respecto del modo, sino también del contenido. Si tú estás, bueno, solo a modo de ejemplo, no puede ser feminista y cristiana al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque sus fundamentos filosóficos y el proceso de su lucha y sus objetivos son incompatibles con la enseñanza de Jesucristo. De la misma manera que no puede existir un hechicero cristiano o un ateo creyente, no puede existir una feminista cristiana. Una buena feminista luchará por el aborto libre, gratuito, hasta un día antes de que nazca el bebé. Eso hará una feminista. ¿Sí? Una buena feminista. Y una buena cristiana lucharía para el otro lado. Entonces, si tú eres feminista, dice, ¿para qué voy a tirar? Feminista cristiana, quiero decir. O tiras para un lado o para el otro, pero no pueden ser ambas. ¿Me sigue? Eso. Entonces, por eso tú estás siendo discipulado cuando estás viendo videos, cuando vas al cine y ves a Barbie. ¿No es cierto? Y que ahí está la lucha del hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre. Y se produce este conflicto, la lucha de sexos. Jesucristo tiene un mensaje para las mujeres que es superior al feminismo. ¿Y sabe cuál es el mensaje? Dios. Jesucristo trajo su reino. Y en su reino trata mejor a las mujeres que el feminismo. Porque el feminismo plantea básicamente una lucha de odio contra el hombre. ¿Sí o no? ¿Han visto videos? ¿Han conversado con personas que odian a los hombres? ¿Usted cree que una sociedad saludable se construye a base del odio? Que la violencia, vamos a quemar iglesia. ¿Ah? ¿Usted cree que eso es lo correcto? Lo que trajo Jesucristo fue un reino y invita a hombres, invita a mujeres a formar parte de su reino. Y aquí donde es Jesucristo el rey, y él empieza a gobernar y dice, desde mi gobierno de amor,
es que yo estoy sujeto al Padre y yo gobierno a los hombres. Y los hombres gobiernan a las mujeres. Díganme amén, mujeres, porque esto es serio. Amén. Pero el hombre a la vez está llamado a servir en amor. Es decir, no por el hecho de que tú seas cabeza, es una posición de abuso. ¿Por qué? Porque ser cabeza es lo que dijo Jesucristo cuando dijo, yo he venido para servir. Siendo el cabeza, dijo, hey, yo vine para servir. Así que el que es cabeza no es que estoy cabeza. ¿Y dónde está dónde está el almuerzo aquí? Y ahí llegó la cabeza. Ah, ah. ¿Me entiende? Eso es el espíritu, o es un espíritu de servicio. Mi amorcito, no está listo el almuerzo, entonces ¿qué le ayudo? Porque de repente estuvo tan ocupada cuidando a los chicos, a los niños, trabajando, qué sé yo, haciendo tantas cosas, ya, ¿en qué ayudo entonces? Esa es la actitud de cabeza. Entonces soy cabeza, claro, pero la Biblia me dice cómo se comportó Jesús que es mi cabeza. ¿Y cómo se comportó mi Jesús que es cabeza? Lavándole los pies a los discípulos. Entonces, ¿maridos son cabezas de ustedes? Sí, entonces están llamados a servir. Y el que nos sirve, le enseñamos a servir. Upa, amén. Ahí dijeron recién amén la hermana. ¿Amén? No puede ser, pues. Porque estaba diciendo que es cabeza y calladita. Cuando dije, el hombre a servir, amén, hermano. No, pues. ¿Ven que tienen que oír y entender? Le salió la carne, hermano. Bueno, siguiente. Entonces, nuestra propuesta de congregación, por tanto, ir y enseñar, estamos en el punto último, creo. Nuestra propuesta concreta de nuestra congregación es, por tanto, ir, enseñar a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reina Valera 1868. ¿Cómo lo hacemos? Enseñando en la escuela ahí bíblica. Ahí va a estar la Abigail, va a estar Armando Pérez, Helga Andrade, Claudio Delgado, Astrid Rojas, Leticia Nahuelgüen. Eso. Ya ahí van a estar enseñando. Y Cristina Volados para estar enseñando. Amén. Bien, enseñando. Después dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Reina Valera 1960. Y eso nosotros lo hacemos ¿cómo? Con nuestros grupos celulares. El problema, insisto en este punto, es que está siendo continuamente enseñado y discipulado por el mundo. Ves un video de Thomas Moschiati, ¿no es cierto? Tengo que decirlo muy serio, ¿no? Chile se acabó. ¿Cuándo dice este chato algo positivo, algo bonito? No, la corrupción, no, Chile se acabó. No. Hagamos la maleta porque tenemos que irnos de Chile. Este es un barco, este es el Titanic. No, estamos peor que el Titanic. El Titanic, tenemos envidia del Titanic, ¿por qué? Porque es súper. Yo digo, ay, Dios mío. Después dice, Melipaz. Claro que está vendiendo Melipaz porque te deja todo afanado y preocupado. Ok. Fuiste al cine a ver Barbie. En la educación formal en las escuelas también se te enseña ideologías. En el algoritmo de YouTube que profundiza tus propias búsquedas, atomizando tu acceso al conocimiento. Tenemos en primer lugar, como les digo, nuestra escuela bíblica doctrinal, que allí se enfatiza el conocimiento intelectual. Nos reunimos en Avenida Argentina 4072, estamos en proceso de matrículas, el primer jueves de abril comenzamos la clase. En segundo lugar, insisto, tenemos nuestra célula o grupos de discipulados que tienen énfasis en formar vidas. Voy a poner un ejemplo de esto. ¿Ya? Porque uno dice, ya, pero pongan el ejemplo. Por ejemplo, Gálatas 5, 19 y 20. Manifiestas son las obras de la carne, que son hechicerías. Esas son las obras de la carne. Entonces, ahí el profesor que le tuvo Gálatas va a decir, bueno, aquí hechicería viene de la palabra farmakeia, del griego, ¿no? Y que de ahí viene la palabra farmacia o fármaco. ¿Por qué? Porque los brujos de aquella época de la antigüedad incluían sustancias alucinógenas para poder conectarse con lo sobrenatural. Y ahí le da la explicación teórica. ¿Ok? En el discipulado el mismo versículo se lleva a la práctica. Jugar en línea, ver series de televisión, películas que digan relación con las hechicerías, aún siendo cristianos, podemos abrir puertas. Sí, podemos abrir puertas siendo cristianos. ¿Cuánto creen eso? A mí me pasó.
Yo era adolescente. Había un club de video que se llamaba Blockbuster. ¿Los chiquititos lo conocen, los Blockbuster, los niños? Los niños no conocen. ¿Qué es lo que es eso? No había internet en aquella época. Nosotros hacíamos fuego para prender el televisor, así, sí, porque prácticamente aquella época. Bueno, y salió una película que se llamaba El Proyecto Bruja Blair. Yo era cristiano. Okay. Y estaba en oferta making of, es decir, eran 2 videos por uno, que te enseñaba el tras las cámaras. Y claro, pues 2 videos y uno cuidando la monedita, voy a ver. Y luego, y medio a escondía, porque yo sabía, yo escondía, sabía, porque no le iban a gustar a mi papá y a mi mamá. Y puse play el making of, que es una historia de una bruja, ¿no? Y sale un brujo de la vida real, porque la idea era darle la mayor realidad a la película. Y sale un brujo hablando en la pantalla. Y sale una presencia de la pantalla que me empuja. Y dije, ¡oh, Dios mío! Y ahí, ¿qué cosa? Tuve que pedir perdón, arrepentirme, Señor, golpeándola así y echando después al demonio que uno mismo habilitó para que pudiese entrar. Entonces, de que existe lo sobrenatural, existe, mis hermanos. Y para eso está la célula. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque en la escuela bíblica te podrá poner énfasis un poquito en lo teórico, pero también tú tienes que ser tratado en tu vida. Y ahí donde hay, pero ¿por qué tú estás así? ¿No será que tú habrás abierto puertas? ¿No será que un problema de alimentación o de sueño? ¿Qué sé yo? Pero vamos viendo cómo está tu vida. Efesios 4, 26, 28. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Claro, yo estaba dando lugar al diablo. ¿Y qué me dice la Biblia? No deis lugar al diablo. ¿Y cómo se puede dar lugar al diablo? Prendiendo el televisor y que un brujo empiece a hablar. Efesios 4, 26, 28. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ya, Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tengo que hacer? Yo sabía este versículo. Señor, y me puse de rodillas, me someto a Dios, Señor. Dios mío, porque abríme. De verdad me puse de rodillas en el baño, así escondido. Señor, perdóname, ¿por qué? Porque abrí esta puerta, Señor. Y ahí todo arrepentido, me sometí a Dios. Perdón, nunca más lo voy a hacer. Nunca más lo hice. Aprendí la lección. Amén. Sí, menos mal, porque no, ahora no, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque uno se expone. Por esto son necesarias estas ambas instancias, el estudio teórico de la Biblia y la aplicación práctica de las reuniones de células. Las unas y las otras. ¿Sí? Tanto la escuela bíblica como la célula es importante en la coinonía. Por eso es que yo dije, hermanitos, tienen 10 minutos para conversar. Nosotros tenemos clase de Biblia, después un break donde tomamos tecito, comemos lindo, ¿no es cierto? Y conversamos los unos con los otros. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué de tu vida? Sí, estoy aquí. Y lo mismo también debiéramos hacer nosotros también en la célula. Compartimos la palabra de Dios, oramos uno por los otros, pero también tenemos una instancia de ¿qué? De escucharnos los unos a los otros y de bendecirnos personalmente. ¿Amén? ¿Están yendo a su célula o no? ¿Sí? A ver, levante la mano. Una encuesta no va a decir visual. ¿Están yendo a célula? Pastor Armando, usted chaquea, usted el que está... Vea para atrás, pues, si la predica para usted. Porque después el pastor Armando es el que va a estar llamando, ya. Yo no voy a andar llamando si yo soy de la escuela bíblica. Ya, entonces el pastor Armando ya tiene tarea. Entonces, ¿sí o no? Amén. Entonces, teoría y práctica ambas son importantes. Teoría sin práctica es propio de los fariseos. O sea, conozco de la doctrina y de la Biblia, pero no la practico. La práctica sin estudios también es pernicioso, porque se caen en errores doctrinales básicos. Entonces, también un problema, no, que yo voy a vivir la Biblia nomás. Ya, pero el problema es que puedes abrazar falsas doctrinas. ¿Por qué? Por no tener un marco teórico más serio. En tercer lugar, y con este punto termino, dice, los músicos inclusive hasta pueden pasar, ya, es, en tercer término, que es parte de lo formativo, somos formados para servir. De allí que tenemos distintas áreas ministeriales y de servicio. Tenemos discipulados en casas y personal,
sala de cuna, red de niños, red de juveniles, red de jóvenes, escuela de padres, red de mujeres, casa de oración Puertas del Cielo, ministerio de alabanza, escuela bíblica, evangelismo en las calles, ministerio de danza, nuevo comienzo. En áreas de servicio tenemos comedores abiertos, Club Deportivo Generación de Campeones, servicio de primicia, que es ayuda en alimentos a los hermanos que necesitan, servicio de ujieres, servicio de redes sociales y fotografía, servicio audiovisual, servicio de transmisión y radio Shalom 97.9, que son las distintas expresiones que nosotros también somos formados, somos sanados, somos enseñados, somos tratados también para poder hacer algo. Porque no solamente se trata de que, hey, yo aprendí ya, pero yo también tengo que hacer algo. Y eso es lo que nosotros estamos llamados.